Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento. Gracias damos porque hoy podemos estar reunidos, porque podemos vernos, porque siempre estar en la casa del Señor es bueno. Quisiera que vamos al pasaje del día de hoy que se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La verdad que son varios versículos, pero los vamos a ir leyendo de manera paulatina para no hacer repetitiva la lectura. Así que ahí está en pantalla, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El tema de hoy lleva por título: ¿qué terreno eres? ¿Qué terreno eres? Vamos desde el principio para poder ir entendiendo. Génesis capítulo, no tan al principio. Desde el principio, el Señor Jesús nos dice el primer versículo que enseñaba a través de parábolas. ¿Qué es lo que es una parábola? La parábola básicamente es una comparación. Cuando nosotros vemos la palabra original que se traduce como parábola, es echar al lado de para comparar, estirar al lado de para comparar. Eso es lo que significa literalmente, echar al lado o tirar al lado de para comparar. Entonces esa es una parábola. El Señor Jesucristo utilizaba esta estrategia para poder enseñar los misterios y las verdades del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos permitía o que le permitía al maestro? Las parábolas le permitía dos cosas. Primero, enseñar las verdades del reino, que eran cosas profundas y muchas veces podía parecer inexplicable o inentendible. Y lo enseñaban un lenguaje que a todas las personas, un lenguaje común, en este caso con la semilla, con la tierra, con el crecimiento de una planta, como la mostaza, como el hijo perdido, como la oveja perdida o como la moneda perdida, y así muchas parábolas que quizás podemos recordar en este momento. Y a través de esas parábolas el Señor enseñaba las verdades del reino de los cielos a aquellos sencillos, humildes. Y en esto quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces aquellos que predicamos la palabra, como que tenemos una obsesión por hacer una enseñanza o entregar algo como complejo, difícil, algo que parezca intelectual o elocuente. Pero la verdad es que nuestro principal ejemplo es el Señor Jesucristo, que como Hijo de Dios sabía todas las verdades del reino de los cielos, pero sin embargo las enseñaba a través de parábola, a través de manera sencilla, para que todos pudiesen entender. Pero también la parábola tenía otro objetivo, que era ocultar las verdades a aquellos que no querían reconocer a Jesús como el que traía el reino de los cielos. Y ahí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas en términos generales. Y este grupo de personas, si bien eran muy letrados, pero eran tan letrados que cuando el Señor enseñaba las verdades del reino en parábolas tan sencillas, no entendían. Qué ingenioso esto. Porque no entendían. Porque eran tan intelectuales, sabían tanto, que una verdad tan sencilla no le cuadraba, no le parecía bien. Por eso que más adelante el apóstol Pablo va a decir que el Señor escondió las verdades y las perlas preciosas del reino de los cielos para las personas simples y comunes. Es cierto que somos hijos de Dios, es cierto que somos amados de Dios, pero para el mundo éramos cosa común, cosa simple. Pero sin embargo,
el Señor ha puesto en nuestros corazones esa semilla maravillosa de su palabra, que es el reino de los cielos y el cual usted y yo podemos entender. Y muchas veces hay gente tan pero tan intelectual, tan pero tan entendida, que no es capaz de entender esta verdad simple, que es el reino de los cielos para su vida y para mi vida. Entonces ese era el objetivo del Señor Jesús. Recuerden que tenía un doble objetivo: enseñarle en términos simples a las personas simples las verdades del reino, pero por otra parte ocultar las verdades del reino a aquellos que no creían en él. Entonces, y estoy hablando principalmente de los fariseos, de los entendidos. Entonces el Señor utilizó muchas parábolas, y entre esas parábolas hay esta parábola del sembrador, que es una parábola exclusiva, única. No hay otra como esta. El pastor habría dicho, si estuviera hablando de otra parábola, habría dicho lo mismo. Pero no, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que hace exclusiva esta parábola? Lo que hace exclusiva esta parábola es que es la única parábola que el Señor mismo interpretó. Porque sus discípulos le dijeron: Señor, no entendimos mucho. Entonces el Señor se las explicó. No hay ninguna otra parábola que se nos relate en los evangelios el cual el Señor Jesucristo haya explicado. Solamente esta. Le echamos una miradita a la explicación, si les parece, porque el Señor va a explicar cada punto. Me cambié de Biblia y se me escapó. Estábamos en él, aquí está, el versículo 18, y leemos de ahí en adelante. Aquí el Señor Jesucristo comienza a explicar esta parábola. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y esta es su explicación, por supuesto. Versículo siguiente: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero detengámonos ahí por un momento, porque a partir del versículo 18 es cuando el Señor Jesús comienza a explicar esta parábola. Por eso que para mí y yo creo que para cualquier predicador es un desafío explicar la parábola del sembrador, siendo que el Señor Jesucristo ya la explicó. ¿Verdad que sí? Es complejo. Pero el Señor puso en mi corazón compartir esta parábola el día de hoy, porque sé que el Señor tiene algo que decirnos. ¿Cuántos creen que el Señor tiene algo que decirnos hoy a través de esta palabra? A eso hemos venido, a recibir una palabra de parte del Señor. Recuerde que el título de este tema es, y aparece ahí, ¿qué terreno eres? Y nos está preguntando a nosotros. Déjenme decirle, aquí hay una copucha un poquito teológica, porque cuando nosotros hablamos de esta parábola que se llama la parábola del sembrador, todos los teólogos están de acuerdo en que no debería llamarse la parábola del sembrador, porque aquí lo que realmente importa, la enseñanza que realmente importa es la del terreno, porque la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y la semilla, que es la palabra de Dios, siempre es buena. Entonces cuando nosotros decimos: aquí no dio fruto la semilla a lo mejor no era buena. No, la semilla es la palabra de Dios y siempre es buena. El sembrador en realidad no importa tanto, no debería importar tanto. Hoy el sembrador de esta palabra quizás soy yo, porque estoy compartiendo esta palabra, estoy entregando esta palabra. Ustedes son los terrenos, son aquella tierra que está recibiendo esa palabra y esa semilla. Y muchas veces nosotros nos quedamos mucho pegados en el sembrador, en el predicador, en el que trae la palabra. Y a veces nos perdemos bendiciones porque miramos al predicador y no nos detenemos en la semilla. El Señor Jesucristo le pasó. Señor Jesucristo, cuando estuvo predicando en Nazaret, nos va a decir la palabra que no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál era lo distinto en Jerusalén versus Nazaret? Lo distinto era que Jesús había nacido en Nazaret y gran parte de su niñez se crió ahí. Sus padres eran de ahí. Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? No sé, Jesús, carpintero, hijo de José, que también era carpintero, hijo de la María. Entonces dice que había mucha incredulidad, porque claro, ¿qué va a ser milagroso si lo conozco así de chiquitito?
¿Qué va a traer una palabra de Dios? ¿Cuántos me conocen de pequeño aquí? No crecí mucho, pero aquí hay gente que me conoce de chiquitito, ¿verdad? Entonces a veces ponemos el ojo en el sembrador, en el predicador. Pero el predicador no es tan importante, porque lo más importante es la semilla. Y la semilla siempre es buena. El predicador no puede fallar. El predicador puede variar, hoy día está aquí arriba y otro día ya no está. Pero la semilla, que es su palabra, no pasará, nunca deja de ser. La Escritura nos va a decir, Apocalipsis, cielos pasarán, tierra pasará, pero su palabra no pasará. Siempre estará vigente, siempre permanecerá. Y eso, por supuesto, que es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Entonces no debemos detenernos en el predicador, porque el predicador nos puede fallar, pero la semilla es buena. La palabra es buena, lo que usted está recibiendo hoy es algo bueno. Amén. Ponga cara de que está recibiendo algo bueno. Eso, ponga cara de contento, estoy recibiendo algo bueno. No, ¿cómo es? ¿Qué trae ahí? ¿Le ha llevado a alguien en Mercado Libre algo por accidente a su casa? ¿Qué ilusión? No, ¿qué será? Usted va a recibir algo bueno hoy. Y esa es su palabra. Amén. No se detenga en el predicador, grande, chico, blanco, negro. No nos detengamos en el predicador, sino que enfoquémonos en que la semilla es buena. Y en lo que más tenemos que enfocarnos es en los terrenos. ¿Y quiénes son los terrenos? Ustedes. Aquellos que recibimos la palabra somos los terrenos. Y aquí hay distintos tipos de terreno. El versículo 19 nos va a explicar que aquella semilla que cayó junto al camino es aquel que oye, es aquel que oye pero no entiende la palabra. Y no estamos hablando de que alguien, ¿sabe qué, pastor? Como que lo dijo muy difícil, no entendí. Sino que hace referencia a aquellas personas que no entienden los principios y la naturaleza del reino de los cielos. A eso se refiere cuando dice que no entienden. No es que no entendieron porque le costó captar la idea, sino que no entienden cómo los principios del reino pueden aplicar a nuestra vida. Porque los principios del reino muchas veces son dispares a los de nuestra sociedad. Porque mientras nuestra sociedad, para poder crecer y avanzar, uno tiene que ir pisando y aplastando al otro para poder llegar arriba. Pero sin embargo, en el reino de los cielos, el Señor Jesús va a decir: siéntense, muchachos, yo le lavo los pies. Y les va a decir que el más grande en el reino de los cielos es el que sirve. Mientras que en el mundo natural, mientras más alto está, más gente tenemos para que nos sirvan. Pero Jesucristo, que era el mayor, lavó los pies de sus apóstoles. Y yo siempre lo digo esto, hay iglesias que practican. Nosotros no lo hacemos no porque estemos en contra de eso, simplemente no es nuestra costumbre, pero hay iglesias que practican el lavamiento de pies. Entonces dicen, no, tal día tenemos lavamiento de pies. Imagínense, van al podólogo y venimos con los pies pero inmaculados, con harto talco, cremita, ¿no es cierto? Uñas cortaditas. Pero cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos que no se venían bajando del auto, sino que caminaban largos kilómetros y no tenían zapatillas de trekking tampoco, entonces sus pies estaban polvoreados. Yo me imagino que cuando tenían largas caminatas y transpiraban y sudaban y en la tierra se les pegaba. Me acuerdo cuando era chico y salíamos a jugar afuera y no había pavimento y llegábamos cochino. Multiplicado eso por 10, así tienen que haber sido los pies de los apóstoles. Qué maravillosa lección nos da el Señor Jesucristo, que no dijo, pero yo soy el Hijo de Dios, esas tareas no son para mí, sino que Él se humilló y lavó los pies polvorientos, callosos, maltraídos y malolientes, pies de sus discípulos. Porque en el reino de los cielos muchas veces las cosas son al revés. Porque en el reino de los cielos o en el reino natural, me la hiciste, me la pagas. ¿Verdad que sí? Me la hiciste, me la pagas. Pero en el reino de los cielos ponemos la otra mejilla.
Por eso que hay personas que no entienden los principios del reino, porque son antinatura. Y es verdad, porque el reino de los cielos es de los cielos, no es de aquí. Es un reino celestial con principios celestiales que muchas veces a las alturas que llevamos del servicio cristiano, los que llevamos años, también nos cuesta entender. Porque de repente nos pisan el juanete regalón y queremos que salga el viejo hombre, la vieja criatura. Y ahí el Señor empieza a tratar con nosotros y dice: acuérdate lo de la mejilla. Y ahí estamos nosotros, empezamos a contar 1, 2, 3, cuando vamos en 300 se nos baja. Porque hay una lucha permanente. Entonces, este primer grupo de personas que representan esa semilla que cayó junto al camino es aquel que oye la palabra, pero no la entiende. Los principios del reino no le cuadran. Entonces viene el enemigo, viene Satanás y le roba esa semilla y no da fruto. Ese es el primer tipo de terrenos. Los que estamos aquí hoy, gracias a Dios, no deberíamos ser de ese primer grupo, porque los que estamos aquí recibimos la palabra, recibimos la invitación. Algunos hace días, algunos hace meses, algunos hace años, otros hace décadas, que recibieron la invitación del reino de los cielos, que escucharon la palabra, que recibieron esa semilla y que hoy están aquí. Entonces los que estamos aquí no deberíamos ser ninguno de esos que están junto al camino, sino que hemos recibido la palabra. Pero también hay otro grupo del versículo 20, 21, que dice que es aquellos que están junto a pedregales, aquella semilla que cayó junto a pedregales. Y junto a pedregales, la semilla cae, pero no tiene mucha profundidad. Entonces comienza a crecer rápido. Este grupo de personas es aquel que oye y la recibe con gozo. ¿Cuántos reciben con gozo la palabra? Amén. ¿A cuánto les gusta escuchar la palabra? Se alegran. Nosotros lo vemos mucho en la transmisión cuando estamos con nuestro hermano Peter, que hay muchas personas que se conectan, que nos escriben, que se alegran. Pero hay algunos que están junto a pedregales, que reciben la palabra con gozo, con alegría, pero no tiene raíz, porque llega la aflicción, llega la persecución, llega el problema y la planta muere, porque no estaba arraigada en la tierra. Entonces eso representa a aquellas personas que reciben con gozo la palabra, que se emocionan, pero al no estar arraigados, viene el problema, viene la dificultad y se aborta la bendición. Y se termina esa planta que comenzaba a crecer y esa semilla no da fruto. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, incluso los que estamos aquí, que podemos llevar mucho tiempo. A veces recibimos una palabra y decimos, yo siempre digo la misma expresión: ahora sí, Señor. Y a veces le ponemos emoción: ahora sí, Señor. Pero muchas veces no pasa de la emoción. Recibimos con gozo, recibimos con alegría, pero esa alegría, ese gozo de recibir la palabra a veces nos dura hasta el primer problema que tenemos. Y el primer problema que tenemos, si se nos acabó el gozo, hasta ahí llegó el gozo. Hasta ahí llegó el gozo. Se nos acaba la alegría, se nos acaba hasta la espiritualidad, se nos acaban las ganas de cambiar, porque tuvimos un problema, porque tuvimos una dificultad. Y a veces los problemas surgen desde el mismo hogar, desde la misma casa, que vamos para la casa así, habiendo recibido una palabra, como decía el pastor, caminando sobre el aire, así como en las nubes, y llegamos contentos a la casa. Y a veces ahí mismo nos encontramos la dificultad, ahí mismo nos encontramos el problema, ahí mismo, como decía, hay una expresión que usaba el pastor Luis Palau, queda la hecatombe, el desastre, el problema, la dificultad. Y después de haber llegado con tanta alegría y con tanta paz, con tanto gozo, resulta que se transforma en un infierno nuevamente nuestra vida. Eso puede pasar, porque cada vez que usted y yo recibimos una palabra, tenemos un enemigo que no está contento. Cada vez que usted llega a la casa de Dios, hay uno que no está contento.
que es el adversario, el enemigo, Satanás. Como decía el pastor Miguel Figueroa Padre, el cumicumía. Creo que es una expresión antigua que entenderán los mayores. Pero no está contento con que usted y yo escuchemos la palabra. Entonces siempre buscará con una circunstancia, con una adversidad, con un problema, nos va a buscar quitar esa alegría y ese gozo con el que hemos recibido su palabra. En el versículo 22 nos va a hablar acerca de esa semilla que cayó junto a los espinos. Y ese tipo de terrenos es aquella persona que oye la palabra, pero el afán, las preocupaciones, las cuentas por pagar, las horas extras por hacer, lo terminan absorbiendo y ahogan la palabra de Dios. Y así hay muchas personas también que escuchan una palabra, se gozan, se alegran, llegan a casa, se dan cuenta que las cuentas hay que seguir pagándolas, que la vida cada vez está más cara. ¿Ha escuchado esa expresión? Yo creo que siempre una expresión que siempre se usa, desde que tengo uso de razón. Pero también hay que ser realista que en los últimos años ha tenido asidero, porque de verdad que hay cosas que han subido mucho. Me acuerdo yo que en algún momento hablaba que la cebolla subía, que los limones subían. Y así una cantidad de cosas que hemos visto últimamente. Pero cuando nosotros recibimos la palabra y nos damos cuenta de que el problema está ahí y que más me vale, y toman esta decisión, más me vale hacer horas extras que ir a la iglesia. Más me vale seguir trabajando un poquito más, a ver si hago algo más de dinero antes que estar aquí. Y ese es ese tipo de personas que representan esa semilla que cayó junto a espinos. Que las adversidades, que las aflicciones, que las preocupaciones, que las cuentas terminan por ahogar esa palabra que tuvimos, que recibimos en un momento determinado. Pero los que estamos aquí dejamos las horas extras en casa. ¿Cuántos tenían algo que hacer en casa hoy? Yo creo que siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo que queda pendiente. Por eso si usted dice, yo voy a ir a la iglesia si no tengo nada que hacer, usted va a ser una persona como esta semilla que cayó junto a los espinos, que no va a venir. No va a venir a la casa de Dios, porque siempre hay algo por hacer. Y esa es la gracia también, porque cuando nosotros decidimos ir a la casa de Dios, estamos haciendo un sacrificio de tiempo, estamos tomando una decisión. Como lo decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una determinación que debemos tomar todos los días. Es poder decir, en esta casa se sirve a Dios. En esta casa esas palabras no se dicen. Porque cuando nosotros tomamos la determinación de servir a Dios con nuestra casa, es una decisión que se toma diariamente. No es solo una decisión de decir, hoy vamos a ser de los que va a la iglesia o no, el día domingo. No es solo eso, sino que es la determinación de poder vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y eso no se hace un día, se hace siempre. Amén. ¿Le está gustando esta palabra? Vamos entonces a la última, que es la buena tierra. ¿Cuántos de los que están aquí son buena tierra? Aleluya. Debemos procurar ser una buena tierra. La buena tierra es, y aquí hay un procedimiento y me encanta, permítame compartírselo. Porque, paréntesis, usted sabe que existen los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Hay 4 evangelios, Juan es el 4º evangelio, pero es distinto al arreglo que tienen Mateo, Marco y Lucas. Estos 3, Mateo, Marco y Lucas, se llaman sinópticos porque relatan los mismos acontecimientos, prácticamente los mismos acontecimientos. No así Juan. Juan dijo, no, yo voy a hacer algo distinto. Pero Mateo, Marco y Lucas hicieron algo muy similar, los 3. Pero es tan maravillosa la palabra de Dios que los 3 tienen particularidades distintas, a pesar que son muy similares y relatan casi los mismos acontecimientos, tienen un arreglo distinto. Y si usted rescata
este último versículo, que es el versículo 23, Mateo capítulo 13, versículo 23, y lo compara con los evangelios, porque estábamos leyendo Mateo. Si lo compara con Marco y Lucas, vamos a recoger la siguiente conclusión: que una buena tierra es aquel que oye. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Amén. Partimos bien. Si queremos ser una buena tierra, partimos bien porque estamos escuchando la palabra de Dios. Segundo, entiende la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo el día de hoy la palabra? Nosotros somos de los que oyen y de los que entienden la palabra. Entendemos que los principios del reino no son iguales a este mundo, pero entendemos de qué es lo que necesito, de qué es lo que le hace falta a mi vida. ¿Cuántos quieren el reino de los cielos en su vida? Lo necesitamos. Entonces entendemos de que aunque hayan cosas que a veces no nos cuadran, sabemos que este es el camino, que los principios de nuestro maestro son los caminos que debemos seguir. Dijimos que oye, que entiende. Tercero, que retiene la palabra. Esta expresión también se utiliza. Aquellos que retienen la palabra. No solamente la escuchan, no solamente la entienden, sino que además la retienen. Que no solamente la entienden y se van a casa y pasó, sino que la retienen, la guardan, la cuidan. Y cuando nosotros hablamos de guardar una palabra, no estamos hablando cómo usted guarda una palabra en literal. No se puede. Imagínese, toma una cajita y dice una palabra y la esconde y la guarda. Es imposible, literalmente no se puede guardar una palabra. ¿Cómo guardamos una palabra? El libro de Josué va a decir, capítulo 1, versículo 5 en adelante: esfuérzate y sé muy valiente en guardar los mandamientos de Dios. Y esa es una persona que guarda la palabra que recibió. Es aquella que la trata de poner por obra. Amén. Y eso, por supuesto, que cuesta poner por obra la palabra. No es fácil, es una lucha diaria, pero debemos tener la determinación de retener, de guardar, de cumplir esa palabra. Y por último, una buena tierra, recuerde, oye, 1, 2, entiende, tercero, retiene, cuarto, da fruto. ¿Cuántos de los que están aquí quieren dar frutos? Los frutos los podemos calificar como cambios, porque yo recibo la palabra y no solo me emociono, que está bien, no es que esté mal emocionarse, pero no solo recibo la palabra, no solo me emociono con ella, sino que eso determina un cambio de actitud en mi vida. Y me esfuerzo por hacer ese cambio y procuro hacer ese cambio necesario. Entonces, dar frutos significa hacer cambios. Dar frutos significa hacer obras que muestren nuestro cambio. Si bien es cierto, usted y yo no somos salvos por obras. Lo va a decir su palabra. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que nosotros somos salvos, no por obras. Pero las obras son consecuencia de aquella persona que guarda la palabra. Entonces, si usted y yo procuramos guardar la palabra, vamos a tener cambios. Se van a ver nuestras obras. La gente va a mirar y va a decir: ¿qué le pasó? La familia nos va a mirar y va a decir: ¿qué pasó aquí? Como dicen algunos, exijo una explicación. Y esa explicación será la ocasión para decir: recibí una palabra de Dios, recibí el mensaje de salvación, y eso transformó mi vida. Obras son cambios, pero también obras es evangelismo, obra es servicio, obra es ayuda. Cuando usted y yo mostramos obras, mostramos fruto, un fruto que cambia nuestra vida, pero que también bendice al otro. Por eso es que anunciamos a Cristo, porque Cristo nos ha hecho bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo nos ha hecho bien a nuestra casa, a nuestra familia. Incluso me encanta esa palabra, Romanos 8,
del 28 en adelante, porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos han vivido eso? Que le pasa algo malo, pero a la vuelta de la esquina se transforma en algo bueno inesperadamente. Y Dios lo cambia en algo bueno. Porque nos enfermamos, hermano Carlito, sorpresivamente, y parecíamos que era malo. Pero como Dios va transformando todas las cosas y va trayendo bendición. Porque el Señor siempre está en control. Cuando usted y yo amamos a Dios, aunque nos parezca malo algo, Dios lo revierte, Dios lo cambia. Y de eso que parecía malo sale algo bueno. Y esa discusión que tuvimos, que parecía algo malo, que parecía algo terrible, trajo una reconciliación maravillosa. ¿Cuántos se gozan con esa palabra? Porque el Señor es bueno. Porque a veces esas situaciones nos permiten limar asperezas. No he peleado con la pastora por si acaso, lo aclaro. Pero es importante que demos frutos, frutos de cambio, frutos de obra, y de que así como nosotros hemos recibido bien de Dios, podamos compartir con otros. A veces hay mucha angustia a nuestro alrededor. Hay tanta tierra que está clamando por una semilla. Y usted y yo tenemos la semilla. La gente necesita de Dios. Nuestros vecinos, nuestros familiares que no conocen a Cristo necesitan de Dios. Necesitan oír esta palabra. Necesitan encontrarse con Jesús, como usted y yo lo hicimos un día, cuando Dios cambió la historia de nuestras vidas, cuando Dios cambió el curso de nuestras vidas. Usted y yo también necesitamos anunciar a ese Jesús para que otros lo conozcan. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.